¿Alguna vez has tomado una decisión de último momento que cambió por completo el trayecto de las cosas? Pues la historia de hoy se trata precisamente de eso. En el año 1912, un hombre llamado David Blair, de 37 años de edad, era un marinero de alto rango que trabajaba para la compañía británica White Star Line. En ese año, la compañía para la que trabajaba David le informó que él iba a ser el segundo oficial en un crucero que estaban construyendo al norte de Irlanda. Le informaron que el crucero era enorme y muy lujoso. Como segundo oficial, la primera responsabilidad de David serían las operaciones de navegación del barco, entre otras cosas. David ya había manejado este tipo de responsabilidad en otros barcos antes, pero nunca en un barco de esta magnitud. Operar este barco básicamente fue la cosa más difícil que él tuvo que hacer en su carrera. Así que cuando le dieron la noticia, él se puso muy contento y pronto le llamó a su familia para avisarles de lo que estaba pasando. Al poco tiempo, él se mudó a Belfast, en el Reino Unido, y vivió ahí por 3 meses hasta que se terminara la construcción del barco. El 2 de abril de ese año, el último remache fue puesto y completaron la construcción del barco y lo lanzaron al agua. Al poco tiempo, David y el resto de la tripulación subieron a bordo y hicieron su primer viaje al sur de Hampton, en el Reino Unido. En esta parte del paseo iban a ser solo ellos, no había pasajeros. 2 días después llegaron al puerto de Southampton. El enorme barco permaneció en el puerto varios días, mientras que David y el resto de la tripulación lo preparaban para su primer viaje comercial. Para el 10 de abril, todas las preparaciones estaban listas, y era tiempo de dejar abordar a los pasajeros. En tan solo unas horas, miles y miles de personas abordaron al crucero. Pero horas antes de partir, a David le dieron una mala noticia. Los jefes de la compañía para la que trabajaba decidieron que David no tenía la suficiente experiencia para operar un barco de esta magnitud. Entonces lo que hicieron fue que lo reemplazaron con una persona que sí tenía la experiencia adecuada. No hace falta decir que esto a David le rompió el corazón, pero más que una decepción, fue una experiencia bastante estresante para David tratar de recolectar todas sus cosas de diversas partes de este enorme barco y bajar antes de que partieran. Entonces él tuvo que apresurarse, ir a buscar todas sus cosas en diversos lugares del barco, entre el tráfico de pasajeros que ya estaban a bordo. Finalmente, cuando recolectó todas sus pertenencias, él se despidió de sus compañeros, le deseó buena suerte a la persona que lo iba a reemplazar y él simplemente bajó del barco. David luego se dirigió a un hotel, donde escribió una carta a su familia contándoles lo destrozado que estaba por lo que había pasado. Al abrir su equipaje, se dio cuenta que se había quedado con un set de llaves que le daban solamente al segundo oficial, y esas llaves abrían un closet especial donde guardaban todos los binoculares. Él se sintió terrible, pero a estas alturas no había mucho que podía hacer. El barco ya se había ido hace mucho, iban rumbo a Nueva York. Entonces, lo único que él podía hacer era esperar a que llegaran a Nueva York para enviárselas por correo. Sus compañeros que iban a bordo del barco sí se dieron cuenta que faltaban esas llaves, y también sabían que lo más probable es que él se había quedado con ellas, pero consideraron que los guardias del barco tenían la suficiente experiencia y no necesitaban binoculares para observar si había obstáculos o no. Así que ellos decidieron no regresar por las llaves, decidieron seguir adelante rumbo hacia Nueva York. 5 días después, este enorme crucero llamado el Titanic impactó contra un enorme pedazo de hielo durante la noche, matando a más de 1,500 personas. Uno de los pocos sobrevivientes era un tipo llamado Fred Fleet. Él fue el primero de los observadores del barco en notar el enorme pedazo de hielo al que se aproximaban a muy alta velocidad. En una investigación del Senado, él testificó que si los observadores hubieran tenido sus binoculares, la tragedia del Titanic nunca hubiera sucedido.